En el aire, con el capitán José Suárez Valdés. Fíjate, mi querido vecino, que hoy alguien me dijo que en una de esas el gobierno sí logra convencer al gobierno de los Estados Unidos, que sería un camino muy largo, muy difícil, pero que permita que reviva la alianza que se tiene que terminar el último día de este año y la que tienen Alliant y la que están buscando Alliant y Viva Aerobús. Me dicen que en una de esas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lo logra. ¿Cómo estás, Pues en amigo? una de esas. Hola, estimado vecino y amigo, qué gusto saludarte y a ti los radioescuchas. Buenas noches. Pues en una de esas esperamos, yo creo que por el bien de esta industria, que sí, que se logre y por el bien de los pasajeros, sobre todo, ¿no? Yo diría. Pero serían, bueno, el mismo Departamento de Transporte dejó abierta la posibilidad en su circular diciendo que si se favorecen las condiciones de competencia en el mercado aéreo nacional, que podrán reconsiderar esta posición. Pues bueno, creo que ya está en manos, como tú comentas perfectamente, del gobierno mexicano. Es que curiosamente, vecino, no hay poco o nada se dice en el documento del Departamento de Transporte de que haya fallas en la competencia por la alianza entre Delta y Aeroméxico. Más bien se quejan de los slots, de la carga dedicada, de todas esas ventajas, de lo que califican ventajas anticompetitivas que recibieron del gobierno esta alianza, o de las que se benefició esta alianza. Exactamente, mira, sí mandaron algunos alegatos de las líneas aéreas, otras líneas aéreas extranjeras, pero la realidad, y como lo hemos comentado, es que en el tema de competencia no es un monopolio la Alianza Aeroméxico-Delta. La mayor parte, ni siquiera, la mayor parte de rutas las opera American Airlines en la República Mexicana. Entonces, y pensar que 2/3 de todo el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos, pues lo vuelan las líneas aéreas de Estados Unidos. Entonces, realmente no hay un argumento de decir que este Sí, o monopolio, sea, que es una competencia Aeroméxico desleal, y no. Delta no tienen el mercado. No tiene la mayoría del mercado, ¿no? O sea, comenta el documento que en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero bueno, esto es inherente al tipo de operación, pero si ves el global de la República Mexicana, pues no tienen para nada la mayoría del mercado. Sí, o sea, no es un tema no es un tema de competencia, como pues, yo lo he dicho aquí, y creo que coincidirás conmigo, que se trata de un tema de modos. Molestó mucho que se hubieran reducido las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se obligara a ir a la carga dedicada al Felipe Ángeles. Hoy dice la presidenta, pero les está gustando, pues sí le está gustando, pero a nadie le gusta que lo corran de la casa que renta, ¿no? Y los corrieron. Tal cual, o sea, realmente, a ver, ¿qué pasó aquí? Acciones unilaterales en un acuerdo que es bilateral. Entonces, el aeropuerto de la Ciudad de México disminuye los slots unilateralmente, se hace este decreto para mover las operaciones charter y de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Esta es una acción también unilateral, cuando el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos dice que cualquier aerolínea puede volar siempre, obviamente que los slots lo permitan, que puede volar entre cualquier aeropuerto de México y cualquier aeropuerto de Estados Unidos, lo cual pues da condiciones de competencia, digamos, parejas para ambos lados de la frontera, y esto pues no sucedió, y es lo que hoy en día pues hay que estar remediando. Muy bien dijo la presidenta esta mañana, y con toda la razón, que las líneas aéreas ya no se quieren salir de Felipe Ángeles. Eso es correcto, pero la manera en que se fueron, esa manera sí fue unilateral. Sí, o sea, a ver, la manera en que se les dijo, se tienen que ir, ¿por qué? Porque nosotros decidimos. Y que Ese fue el problema. terminaron ganando, pues sí, a veces en esta vida lo que parece que es una maldición termina siendo una bendición, ¿no? No, mira, Pero el modito no, a quizá, ver, pero es para como ti, que rentas una casa y que de repente sí. llegue el casero, te tienes que ir, oye, pero tenemos un contrato. No me importa, te tienes que ir. Y te vas. Y te consigues una casa que estaba más bonita o que te queda mejor, ¿no? A ti más cerca del simulador. Exactamente, ahí es donde estuve toda la mañana, por cierto, pero Es inhumano que te hagan ir al simulador a esas horas, ¿eh? 5 de la mañana ahí estábamos, pero no, sí me gusta porque no hay tráfico. Pero mira, de regreso al tema, justo con lo de la casa, ese es el motivo. A lo mejor tú te sales de tu casa muy molesto porque no es la manera o porque el contrato no lo decía de esa manera, pero al final te encuentras una mejor casa. Pero la realidad es que todo el tema del incumplimiento, pues sucedió, y eso sucedió precisamente aquí, ¿no? También el aeropuerto de Ciudad de México reduce los slots.
y ya los están aumentando. Ahora habrá que ver que efectivamente con estos cambios también, que hay que decirlo, el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos, pues se ha ralentizado, por así decirlo, por todos los cambios políticos que ha habido en la relación. Entonces también habrá que ver que realmente las líneas aéreas que se les quitaron o de Estados Unidos quieran retomar estos slots nuevamente con todo lo que conlleva mantenerlos. Porque además están aumentando los slots otra vez, ¿no? Sí, ya están regresando, que esta siempre fue la promesa del aeropuerto, ¿no? Que era temporal esta reducción de slots. Entonces, bueno, ya están aumentándolos gradualmente, pero por justo lo que comento es que las líneas aéreas que les corresponden, a ver, importante decir, estos slots deberían de asignarse de acuerdo a los lineamientos internacionales de IATA, es decir, por antigüedad de operación en el aeropuerto. Ojalá sea de esta manera, y si es así, ojalá que las líneas aéreas de Estados Unidos que los tomen, pues los mantengan, los quieran para mantenerlos. Sí, o sea, yo creo que es el punto, o sea, porque insisto, leí el documento del Departamento de Transporte, sí tiene algunos alegatos, pero son como, sí, y además, así como cuando estás peleando con alguien, que saca rencores de antaño, ¿no? O sea, el tema Sí, puntual, o sea, donde está concentrado todo es en que los hubieran ido a obligarse a la IFA y que no, creo que la parte fundamental es que no se respetara el tratado bilateral que dice que puedes volar libremente mientras hay slots al lado que quieras y como quieras. ese es el tema. Y mira, yo espero realmente que, como tú comentas, haya una resolución, pero por lo pronto nosotros aquí en ASPA estamos cuidando, pues, cómo van a ser los cambios que vendrían ante este escenario y sobre todo cuidar los empleos de los pilotos, que es lo que nos toca ante este posible cambio o ajuste, digamos, en las rutas o frecuencias. ¿Qué va a pasar? O sea, es que en la práctica de repente uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se tenga que acabar este permiso antimonopolio? Delta se queda con ¿qué tiene? El 20% de Aeroméxico, 20, ¿no? O sea, se queda con eso. ¿Qué correcto. pasa? O sea, ¿y qué va a pasar para quien vuela de ella hacia Estados Unidos? Pues mira, realmente importante decirle a la gente que nos escucha que el boleto sigue vigente, que la ruta sigue vigente. Lo que podría cambiar uno, pues sería los tiempos de conexiones, ya que a lo mejor se reducen frecuencias, o que ahora haya conexiones para volar entre dos pares de ciudades que antes quizá tenían un vuelo directo. Entonces, bueno, esta reducción de rutas conlleva reducción posible de aviones y eso también nos preocupa a nosotros por el tema de los empleos, porque Aeroméxico deberá buscar dónde poner estas rutas en Centro, Sudamérica, Centroamérica. Entonces, ese sería lo que tenemos que ver hacia adelante. O sea, y que podría perderse conectividad, ¿no? Sí, 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 o sea, entre México y Estados Unidos, hoy en día, si ves, hay un gran número de ciudades secundarias que antes no eran conectadas, que están siendo conectadas. Por ejemplo, te puedes ir de León Bajío hacia Atlanta, por ejemplo, y de ahí hacer una conexión a sin fin de lugares, o puedes llegar de Atlanta a Europa conectando en Nueva York o conectando en Ciudad de México. O sea, se abre un sinfín de lugares y ese es el tema de la conectividad, precisamente lo que se pierde. Y también en tema tarifario podría haber afectaciones, ya que pues al fijar las tarifas como una gran línea aérea, empiezan a competir a partir del 1 de enero. Entonces, bueno, pues ya tendrán que buscar las rutas más rentables que tienen cada una y quedarse con esas, ¿no? Pues sí, o sea, pues es una mala historia, ¿no? Y a ver, ya que te pusiste tú sí te pones gorro a ti sí te aplica eso de ponerte el gorro, que te pusiste gorro de sindicalista, porque eres el vocero de ASPA, entre otras cosas. A Sí, mí me sí, resulta sí. más importante que seas mi amigo. No, claro. Este, ¿Qué van a hacer en ASPA para proteger la fuente de trabajo? Mira, primero, precisamente, verificar cómo cambiaría el plan de Aeroméxico, sobre todo en el tema que sabemos. Mira, ellos han dicho que las cosas están bien, que estamos tranquilos porque ha habido, no sé si te has fijado, un proceso de expansión importante a rutas que antes en el Caribe, por ejemplo, que no se operaban, en Centroamérica, en Ujú, ujú. Sudamérica, que no se operaban, la operación en Colombia, que ha crecido bastante como un mercado importante para los mexicanos. Entonces, bueno, por ese lado vemos que se buscará dónde acomodar estos aviones para que continúe habiendo empleos. Nosotros, pues, cuidar que las afectaciones sean las mínimas, inclusive, pues, trataremos de que lleguen a cero las afectaciones laborales para los pilotos, pero obviamente esto mucho depende de cómo se vayan a acomodar las rutas y qué vaya a pasar con estos aviones sobre todo.
A ver, pero hay se mantienen los códigos compartidos, ¿no? Los códigos compartidos permanecen, pero hay que recordar que un código compartido es como, digamos, si tú compartes gastos, se van a ir a Acapulco, tú y tus amigos comparten gastos, eso es un código compartido, ¿no? Lo que está pasando con este convenio de colaboración conjunta es que entre las dos crean una gran línea aérea para todos los vuelos entre México y Estados Unidos. Entonces hay vuelos que son muchísimo más rentables que otros, pero eran tantos y era tanta la operación que podían quizá ayudar a los pueblos que eran un poquito menos rentables y continuar y mantenerlos. Ahora, cuando se separa esto, pues lo que tienen que hacer ambas líneas aéreas es ver en qué vuelos les generan más, qué frecuencia les generan más. Entonces ahí donde pues tendrán que elegir quizá algunas frecuencias o lamentablemente también quizá algunas rutas que no les generan lo suficiente, sobre todo ahora que ya no van a trabajar juntos en ganancias y en pérdidas. Bueno, ya nada más finalmente sí quiero contar al aire que me burlaba de ti diciéndote que a mí se me hace que el simulador es como jugar Nintendo, ¿verdad? Es como, yo me contestaba que esta mañana que está en el simulador es como jugar Nintendo, pero el premio es tener trabajo un año más. Ay, el problema es que sepas qué hacer en caso de una urgencia. Querido tocayo, mi querido También. vecino, perdón. Siempre un gusto platicar contigo, amigo. Igualmente, buenas noches a todos. Hasta luego.